Y vamos a hablar ahora de un tema que por lo menos a mí en lo personal me intriga mucho, que es el voto joven. ¿Cómo votan los jóvenes? ¿Qué es lo que los atrae? ¿Qué es lo que reclaman a los candidatos? Para eso estamos con Fernanda Vigil. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Buenas noches. Ella es licenciada en Comunicación, especialista en Comunicación Política y profesora también en la Facultad de Humanidades, ¿no es cierto? Sí, en la licenciatura en Ciencia Política y el ciclo de licenciatura en Periodismo, Comunicación y Opinión Pública y Teoría de la Opinión Pública. Así que bueno, es mi métier, también profesional, ¿sí? Porque he trabajado mucho en campañas políticas, así que bueno, encantada de conversar con ustedes esta noche. Muchas gracias por acercarte hasta acá. Hoy Luciano comentaba, cuando introducíamos un poco los temas que íbamos a tener en el programa, este dato de que los chicos que tienen, los jóvenes que tienen entre 18 y 35, 37 años, son prácticamente, llegan casi al 40% del electorado. Es un voto para cautivar. Sí, por supuesto. Obviamente no podemos hablar de un voto homogéneo en semejante porcentaje del electorado, podemos hablar de distintas motivaciones y distintas expresiones que de alguna manera emergen o tienen su periodo de mayor ebullición en las campañas políticas. Es decir, podemos hablar de muchos tipos de jóvenes, muchos tipos de juventudes, dicen los especialistas en sociología, en estudiosos, digamos, de la problemática de la juventud en Argentina. Pero sí es un electorado que presenta demandas distintas a los candidatos y que realmente de un tiempo a esta parte están refrescando y movilizando lo que tradicionalmente se conocía como activismo político, ¿sí? Hemos visto en los últimos años una enorme cantidad de jóvenes que volvieron a acercarse a los partidos políticos. Lo hemos visto tanto en las campañas del PRO, en las campañas del kirchnerismo, la famosa militancia, que de alguna manera había caído, digamos, durante la primera década de este siglo, con una especie de apatía y sin embargo, digamos, hay una enorme movilización por parte de los jóvenes. Así que no concuerdo quizás con algunos analistas que hablan de esta distancia o de esta desmotivación de los jóvenes respecto de la política. ¿Hacia dónde apuntan esas hablaste muy bien de demandas, de nuevas demandas? Sí. ¿Hacia dónde apuntan? ¿Apuntan más hacia problemáticas más locales? Llámese, arréglenme el asfalto o el bache, pongo por caso, ¿no? Uh-huh. O bien más globales, llámese mensajes antibelicistas, medio ambiente, contaminación medioambiental, calentamiento global, por ejemplo. Bien, me encanta la pregunta porque es precisamente lo que está en el tema de discusión. Hay un mix, hay una mezcla de demandas que tienen que ver con la ampliación de derechos, fundamentalmente. Lo vimos la enorme movilización, la revolución de las pibas y de los pibes uh-huh. con respecto a la discusión sobre la interrupción legal del embarazo. Lo hemos visto en cuestiones medioambientales, lo hemos visto en cuestiones que tienen que ver con la seguridad, el reclamo permanente en las marchas por seguridad o por justicia. La violencia de género también. De chicos que han sido víctimas de delitos contra la inseguridad, de fallecimientos. Es decir, los chicos están acompañando a los papás y muchas veces los papás quedan de alguna manera descolocados respecto de, bueno, son ellos los que empujan y los que piden justicia, más derechos, más que se los tenga en cuenta como objeto de políticas públicas, no solamente en cuestiones de la seguridad, ¿sí? Sino que realmente se los incorpore como actor político pleno. Y esto articula un montón de demandas, de las demandas más pequeñas como tener lugar para estudiar en el colegio o tener la posibilidad, o un colectivo que no tengas que esperar 3 horas, como pasa, por ejemplo, en Ciudad Universitaria, donde soy docente, donde los chicos que van a Paraná o vienen a estudiar acá tienen que esperar 3 horas hasta conseguir un asiento en el colectivo, digamos, cuestiones que son muy cotidianas hasta cuestiones mucho más globales como cuestiones que tienen que ver con la protección del medio ambiente, la lucha por tener una
un acceso a la educación universitaria, materiales de estudio, es decir, siempre están atravesadas por esta cuestión de reforzar derechos y demandas que muchas veces no son nuevas, Yo comparaba, estaba leyendo algunas investigaciones, decíamos, bueno, para nuestra generación, entre los 40 y los 50, mayo del 68, sí, el mayo francés o el año 68, fue un punto de inflexión en lo que es los movimientos políticos del siglo XX. Yo creo que hoy los jóvenes, y repito, no es homogéneo, pero digamos, estos movimientos de las juventudes plantean puntos de inflexión todos los meses, ¿sí? Desde la toma de escuelas para pedir, no sé, tener una merienda saludable o que se incorpore, por ejemplo, la educación sexual integral en la secundaria. Es decir, como se mezclan cuestiones cotidianas y cuestiones mucho más, si querés, a largo plazo o que tiene que ver con demandas mucho más profundas. Pero están muy activos los chicos. En general lo que se ve es que están preocupados con su futuro, porque tanto el acceso a la educación como el hecho de que están en la primera línea de exposición física cuando salen los fines de semana, que ahí es donde se producen todas las trifulcas, las peleas, etcétera, a veces los excesos represivos o las peleas entre bandas. Y el medio ambiente, porque el medio ambiente, que es una cuestión teórica hasta no hace mucho tiempo, si bien muchos pudimos ver que era un tema real, pero yo he hablado con intelectuales que lo negaban hasta hace 10 años. Bueno, hoy eso está a la vista. Y si los océanos van a crecer X cantidad de centímetros en los próximos décadas, los que lo van a sufrir van a ser ellos. De modo que le estamos poniendo en riesgo el mundo en el que ellos van a vivir. Por lo tanto, es lógico que se movilicen, que protesten, que reclamen, a veces con exceso, pero todo inicio de reclamo siempre se da de manera excesiva, hasta que se equilibra, las aguas se tranquilizan y quedan los reclamos más sólidos, más consistentes, pero es lógico que ellos estén preocupados con el futuro, porque ahora está claro que el futuro está comprometido. Y un futuro que muchas veces, digamos, los excluye. Es decir, vivimos en un mundo donde la reconversión en el trabajo, en la educación, sí, no hay trabajo. Está dejando afuera una parte muy grande de la población. Y no hay trabajo en Europa. Porque han cambiado los paradigmas de lo que es la incorporación de mano de obra calificada o semicalificada o no calificada. Entonces, además de todos sus conflictos con su propia identidad, su personalidad, que son tradicionales, se le suma esta cuestión de, bueno, ¿dónde voy a trabajar? ¿Dónde voy a poder desarrollarme profesionalmente? ¿Voy a poder trabajar de lo que estoy estudiando? Yo estoy invirtiendo 6 años de mi vida, ¿sí? Cada uno lo veo porque doy clases en la universidad, en una carrera universitaria, pero no tengo la certeza de que voy a poder trabajar de esto que estoy estudiando, lo que estoy apostando. Entonces, es un futuro incierto, ¿sí? Y complicado. Entonces, es como capas de angustia que se van sumando y vos dijiste que, bueno, a veces los movimientos o las explosiones no son tan prolijas. Yo siempre digo, los movimientos sociales no vienen con un PowerPoint, sí, que te explican para explicar el paso a paso. Tienen sus alas más conservadoras, más reaccionarias, es decir, quizás los medios de comunicación se quedan siempre con aquellos que se suben y rompen las cosas o que tienen determinadas actitudes más de rebeldes, pero bueno, debajo de eso hay una genuina preocupación y angustia que a veces se expresa de manera que podríamos decir no tan prolija. Pero Fernanda, ¿y cómo en un mundo atravesado por la tecnología y sobre todo en los jóvenes, cómo se cautiva ese voto joven? ¿Cómo se comunica desde el punto de vista de los políticos que aspiran a obtener un cargo? ¿Cómo comunican? ¿Cómo llegan a esos jóvenes? ¿Hay mucha demagogia, por ejemplo? Sí, lo peor que puede hacer un político adulto es adoptar
clichés para parecer más joven e intentar captar la atención de los jóvenes queriéndose parecer. Porque uno es adulto y el otro es joven. ¿Sí? Es como cuando los papás nos hacemos amigos de nuestros hijos. Somos papás, ¿no? Además no se nota enseguida. Se nota enseguida, los chicos lo notan enseguida. De hecho, me parece que en los 2 últimos años la cuestión del humor irónico, el meme como representante, como significante fundamental que circula por todos lados, es la respuesta de los jóvenes a los políticos que de alguna manera intentan maquillar también esta incertidumbre de no saber cómo hablar, de no saber cómo capturar la atención. Entonces hay algunos que terminan en el ridículo y hay otros que tienen como mejor resultado. La mayor demanda de los jóvenes es que no se los escucha, a pesar de que pareciera que sí, pero no se los incorpora como actores políticos plenos, ¿sí? Se acuerdan de determinadas cuestiones solamente en campaña y después mágicamente desaparecen esas demandas, ¿sí? O desaparecen esos principios de respuesta. Es decir, una cuestión muy coyuntural ligada a la campaña. Podríamos decir lo mismo de los jubilados, podríamos decir lo mismo de ciertos sectores económicos o de otro tipo de actores sociales, que es como que tienen una emergencia muy coyuntural, pero luego se termina la campaña y no pasa nada. Es decir, no están incorporados a la agenda política de más largo plazo. Así que bueno, a escucharlos y a buscar un punto medio en la comunicación. Sí, sí. Muchas gracias, Fernanda, por Gracias acompañarnos. a ustedes, un placer.